Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de gestión cultural, cuarto sector, crisis sanitaria y cultura. Un webinar organizado por la Secretaría General Iberoamericana y la Asociación de Educación de Adultos de Menorca. Mi nombre es Jaume Gumila, soy gestor cultural y hoy voy a ser vuestro anfitrión. En primer lugar, queremos dar las gracias a ambas instituciones organizadoras. A nuestro invitado, por supuesto, Luis Fernando Pizarro García. Al informático de las Escuelas de Adultos de Menorca, Carles Canitrot, que está al mando técnico. A todos los participantes y a Olga López y Marga Cintas de la Fundación para Personas con Discapacidad Isla de Menorca, que actúan como intérpretes en lengua de signos española. Ahora mismo, en pantalla, servidor en plano medio, un hombre con el pelo rapado de 44 años, con un jersey rojo, y en el fondo podéis apreciar una panorámica del puerto de Mahón en la isla de Menorca. La sesión de hoy tendrá tres partes. Esta introducción, a continuación la presentación, la ponencia de nuestro invitado, y al final dedicaremos unos minutos a responder vuestras preguntas que a partir de ahora podéis ir escribiendo en una caja que hay en la parte de abajo derecha de vuestra pantalla y al final intentaremos responder a tantas preguntas como sea posible. De todas maneras, aquellas que queden pendientes, entre Luis y yo en los próximos días vamos a intentar contestarlas sea por redes sociales o por correo electrónico. Gestión cultural es un capítulo de las Escuelas de Adultos de Menorca que se encuentra en su tercera edición. Surgió con la voluntad de generar una narrativa para la cultura en acción y en contexto, local para Menorca, pero también extrapolable a cualquier otra comunidad gracias a las aportaciones de expertos internacionales. En cuanto empezó el estado de alarma, entendimos la necesidad de determinar el impacto de la COVID-19 sobre los profesionales de la cultura, sobre los artistas de Menorca. Así pues, realizamos una encuesta que obtuvo 220 respuestas. Elaboramos un estudio analítico y propositivo que se publicó el pasado 7 de abril. Le dimos difusión en todos los medios de comunicación que fue posible y además hemos tenido ocasión de comparar los resultados con Malta y con Malasia, que han seguido criterios de evaluación idénticos. Una comparación que ha sido altamente ilustrativa. Así pues, hoy nos focalizamos en encontrar o buscar soluciones. Antes de entrar en materia, cabe hacer una precisión, una pequeña reseña conceptual acerca del término sector. Hoy, cuando hablemos de sector, no nos referimos a los 5 sectores económicos. Nos referimos a los sectores de acuerdo con su propósito. En este sentido, el primer sector es el sector público, que persigue el interés general. El segundo sector es el sector privado, empresarial, que busca el beneficio económico. El tercer sector es el sector asociativo, ciudadano, que persigue el bienestar social. Y hoy abordamos el cuarto sector, un sector emergente, incipiente, que implica en primera instancia la adecuada articulación de los sectores primero, segundo y tercero, desde la participación y la equidad para obtener interés general, beneficio económico y bienestar social en unas dinámicas de win-win-win en que todos los agentes sociales ganan y por ende, en consecuencia, toda la comunidad sale ganando. Dichos entornos organizacionales, insisto, todavía muy nuevos, se pueden aplicar a cualquier ámbito, pero hoy pondremos un énfasis especial en la cultura desde donde ha surgido la iniciativa. Sin nada más que añadir, paso a presentar a nuestro invitado de hoy, Luis Fernando Pizarro García.
Él es director del proyecto Cuarto Sector en la Secretaría General Iberoamericana, además de apoyar otros proyectos y tareas que viene desarrollando dicho organismo internacional. Nacido en Chile, es abogado por la Universidad de Chile, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, y antes de unirse al equipo actual, Luis Fernando trabajó en el diseño y el desarrollo de metodologías de evaluación de responsabilidad social corporativa y en la elaboración de diagnósticos y mapas estratégicos de responsabilidad social para diversas empresas latinoamericanas. También, un paso previo fue su dedicación al sector privado, trabajando en el área legal de la industria bancaria. Bienvenido, Luis Fernando. Para nosotros es un placer y un honor poder contar hoy con tu presencia. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Jaume. Muchas gracias a todos por estar conectados. La verdad es que han sido días difíciles y es tarde, son las 7 de la tarde, por lo tanto les agradezco la paciencia de estar conectados a esta hora. La presentación va a tener básicamente 3 partes. En una primera parte voy a intentar explicar de qué se trata esto del cuarto sector, qué es lo que hacemos desde la Secretaría General Iberoamericana para impulsar este proyecto. Una segunda parte voy a tratar de conectar un poco con la contingencia actual, la contingencia sanitaria, económica, y también con lo que a ustedes les interesa, que es la cultura. Y en la última parte vamos a intentar buscar una salida, a ver si esto del cuarto sector nos da algunas luces al final del túnel. Sin más, voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Si hay cualquier problema con el audio me avisan, pero ahí se ve bien, ¿no es cierto? Perfecto. Se ve. Vale. Bueno. Un poco para que sepan de dónde vengo yo, la Secretaría General Iberoamericana es un organismo internacional que tiene su sede en Madrid y es un poco el puente entre los países de la península, España, Portugal y Andorra, y toda Latinoamérica desde México hacia abajo. Se creó hace aproximadamente 15 años el organismo y la razón por la cual se creó es porque los presidentes de esta región se venían juntando y no tenían una estructura orgánica. Entonces la idea fue crear esta estructura, organizar las cumbres y acompañar lo que los presidentes iban aprobando. Entonces los distintos mandatos, las líneas de acción que iban aprobando los presidentes, este organismo las iba a ejecutar. Y ahí hay programas en el ámbito de cultura, programas en el ámbito de la educación, movilidad académica, trabajamos bastante los temas de género, y hay un proyecto en particular, que es el que a mí me toca llevar adelante, que es el proyecto del cuarto sector, que en realidad no es un proyecto propio de la Secretaría, sino es un proyecto del Foro Económico Mundial, es un proyecto que tiene vocación global, pero que nosotros lo desarrollamos en el ámbito iberoamericano. Y para explicar un poco de qué se trata este proyecto, vamos a ir un poco hacia atrás, vamos a hacer una referencia histórica. En los años 70, este señor que aparece ahí en pantalla, Milton Friedman, el padre del liberalismo económico, publica un artículo en donde dice que la máxima de cualquier empresa debía ser generar beneficio para sus dueños. Ese era el leitmotiv de la empresa y era lo único que importaba. El resto de las consideraciones, lo que rondaba la empresa, la sociedad, el medio ambiente, consideraciones laborales, la cadena de distribución, a él no le veía mucha importancia. Lo único que servía, que importaba, era hacer más rico al dueño de la empresa. Y las empresas en ese entonces, a partir de los años 70, le hicieron caso a este señor, vincularon el salario de los directivos al rendimiento de la firma en bolsa, no tuvieron, como dije, ningún tipo de consideración por los derechos laborales, hicieron de la rebaja, de la reducción de costes un principio vertebrador de la empresa, y eso provocó una serie de consecuencias que hemos visto a partir de entonces. Por ejemplo, el ratio de salarios entre un CEO de una compañía y un trabajador medio pasó de 22 veces a 271 veces. El año pasado salió una noticia que el CEO de Disney, una empresa que debiera traernos felicidad,
había ganado 1.250 veces el salario medio de la compañía, no el salario básico, el salario medio, 1.250 veces. Esto provocó también que los ingresos del 50% más pobres se mantuvieran estancados, mientras los ingresos del 1% que más ganaba, de la parte más rica, se llevara la mayor parte de la torta y viera aumentar sus ingresos. Provocó también mayor desigualdad. Hoy día hay 8 personas, y para ser más exacto, hay 8 hombres blancos que tienen lo mismo que 3.600 millones de personas en el mundo. El 1% de la población a nivel mundial concentra el 45% de los ingresos. Esto provocó también que se aumentara la contaminación. El índice que hay de medición, el ppm, las partículas por millón, el año pasado llegó a un récord de 14-15 veces. Una cifra que desde que se había medido nunca se había logrado. Y es cosa de ver cómo la ciudad, y es cosa de ver cómo están hoy día con esto que nos ha pasado de quedarnos en casa, que vemos las ciudades limpias. Esto también provocó, y que va muy relacionado con lo anterior, un aumento de las temperaturas, un cambio climático, que en realidad deberíamos llamar crisis climática. Habría que llamar las cosas como son. Y esto ha provocado un comportamiento errático de los monzones, aumento de los mares y océanos, del nivel de los mares y océanos, han aumentado las sequías, han aumentado lluvias en temporadas y en lugares en donde no habían antes, ha cambiado el clima. Y esto, en los últimos años, ha llegado a un punto en que ya era insostenible y ha llamado a la reflexión. Una reflexión de parte del mundo académico, de parte de la misma empresa, de parte de gobiernos, de organismos multilaterales, un poco cuestionando lo que había escrito los principios de Friedman. Y también, por supuesto, aquí cabe destacar el compromiso de la ciudadanía en este reflexionar y en este repensar. Y aquí destacar que el año pasado hay una organización en Estados Unidos que se llama la Business Roundtable. Es una especie es una agrupación de las 200 empresas más grandes de Estados Unidos. Tanto está Apple, Amazon, JP Morgan, todos los grandes bancos. Y ellos tenían una declaración de principios que venía desde hace 30 años aproximadamente y que no había cambiado. Y que era justamente el objetivo de la empresa debía ser hacer más rico al dueño, al accionista. Y el año pasado emitieron una nueva declaración en que cambian un poco el sentido y dicen: hoy día lo que importa es el medio ambiente, es nuestra cadena de distribución, es la comunidad en la que está inserta, son nuestros trabajadores y, por supuesto, los accionistas, los dueños. Pero invierte un poco o deja en el último lugar al accionista. Claro, uno lo podría criticar un poco, bueno, es fácil decirlo, pero es difícil que eso se llegue a la práctica. Vamos a ver que hemos visto algunos cambios. Y esto también provocó muchas editoriales en periódicos importantes, en el Financial Times, en diarios europeos también, que empezaron a hablar de esto. Tanto se empezó a hablar que en el Foro Económico Mundial del año pasado, que se realiza en Davos, esta cumbre glamurosa donde se juntan empresarios con gobiernos, con presidentes, con ministros de todo el mundo, por primera vez tuvo un lema, todos los años tiene un lema esa cumbre, un lema que era más cercano a la ciudadanía, que era el stakeholder capitalism, que llevaba un poco la traducción, es como capitalismo de grupos de interés. Todos los lemas anteriores habían sido muy ligados al crecimiento de la empresa, por así decirlo, y ahora se veía algo distinto. ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué vemos este repensar o este reflexionar, este golpe de las fundiciones del sistema? Bueno, nosotros creemos que lo que hay detrás es en gran parte un cambio impulsado por la ciudadanía, por el consumidor, por la gente. Y el año pasado nosotros hicimos una encuesta en 11 países de la región iberoamericana, donde preguntamos un poco sobre el papel de las empresas, cómo veían las empresas y cómo creían que tenían que ser las empresas. Y nos encontramos con cifras sorprendentes. El 91% de los ciudadanos, de las personas que respondieron a esta encuesta, creen que si el modelo no cambia, si las empresas, probablemente las futuras generaciones vivirán peor. Y esto es muy llamativo porque
si uno ve desde principios del siglo pasado, siempre la gente creía que su hijo iba a vivir mejor. Pasó durante las guerras, durante las recesiones, siempre la gente pensaba que las generaciones de más adelante iban a vivir mejor. Y hoy día pasa lo contrario, hoy día la gente dice, mis hijos van a vivir peor el día de mañana si es que no hacemos algo. Entonces es bastante llamativo el dato. Una cosa que nos llamó la atención es que el 85% de la gente está de acuerdo con que empresas que tienen un componente social, medioambiental importante, debieran tener algún tipo de incentivo en la contratación pública. O sea, debiera haber preferencia por este tipo de empresas. Y al mismo tiempo, un 95% de los ciudadanos piensa que las empresas debieran tener algún tipo de incentivos o rebajas de carácter fiscal. Y al final un poco lo que vemos es una especie de doble movimiento convergente que intento ahí reflejar en la lámina. Por un lado vemos empresas tradicionales, tipo IKEA, tipo Unilever, que convergen un poco hacia el propósito a través de sistemas más sostenibles de producción. Y por otro lado vemos instituciones que desde el mundo del tercer sector, de las ONG, también convergen un poco hacia ese propósito. Piensen ustedes en Oxfam, una ONG que para poder obtener recursos para perseguir su fin de reducir la pobreza, ha tenido que abrir 1.000 tiendas para financiarse. O el caso de IKEA que mencionaba recién, que se comprometió de aquí al 2030 a no producir a no producir artículos que no sean hechos a través de materiales reciclados o reciclables. Es un cambio bastante potente. Esto que vemos al centro, esta convergencia en donde encontramos empresas con propósito que ya llevan la sostenibilidad en el ADN, convergen en una serie de movimientos de nomenclatura. Hay actores que se ven identificados en el mundo de las empresas B, de la economía circular, del triple impacto, del triple balance. Hay una banca con valores que emerge. En Latinoamérica está muy fuerte el tema de las sociedades de beneficio e interés colectivo, la ley BIP, que se está tramitando en varios países. Vemos distintos movimientos que convergen bajo este paraguas, por así decirlo. Y este paraguas al final lo encontramos ahí en el centro, en esa imagen, como una especie de cuarto sector. ¿Y qué es lo que es el cuarto sector a grandes rasgos? Como decía Jaume en la introducción, bueno, es una especie de mezcla de los tres sectores tradicionales. Ahora, lo que nosotros siempre destacamos del cuarto sector es que son empresas, no dejan de ser empresas y tienen un fin empresarial. No buscan la filantropía, por así decirlo, sino que buscan, a través de la venta de bienes y servicios, combatir problemas que hemos ido creando a lo largo del tiempo. Que un poco, ahí se entremezcla la parte de las ONG o del mundo del sector público, que sería el fin, ¿no? Atacar estos problemas. Bueno, esa parte la vemos integrada en este cuarto sector, donde los beneficios busca beneficios financieros, pero no como un fin en sí mismo, sino para crear beneficios sociales y medioambientales. Si pudiéramos destacar algunos rasgos característicos de este cuarto sector, por un lado son empresas que no buscan hacer daño, por lo tanto quedan excluidas empresas que nos venden productos que son derechamente dañinos, o empresas, ni hablar de empresas que trabajan con armas, con tabaco, en fin, empresas que son malas para la sociedad y malas para el medio ambiente. Por otro lado, vemos que hay una primacía, lo que comentaba recién, del interés social y medioambiental frente al capital. El capital es importante, buscan ser económicamente sostenibles también, pero no es el fin último o el fin más importante. Y por otro lado, son empresas que tienen formas de propiedad y gobernanza muy transparentes y muy democráticas. Para que podamos ponerle cara a esto que estoy comentando, un par de ejemplos, uno un poco más grande y global y uno más aterrizado y cercano a la realidad vuestra. En primer lugar, el ejemplo de Natura. Natura es un gigante de la industria de cosméticos en Latinoamérica. Es una empresa brasileña. El año pasado tuvo beneficios por más de 4.000 millones de dólares, tiene más de 7.000 empleados, está presente en 70 países, y es una empresa que hace las cosas de forma distinta. Piensen ustedes que es una empresa que desde el año 2001
ellos neutralizan sus emisiones. Cuando vemos que en la COP del año pasado que se hizo aquí en Madrid, muchas empresas hicieron con muchos bombos y platillos, dijeron que se comprometían al año 2030 a reducir emisiones. Vemos que Natura lo hace desde el año 2001. Es una empresa que ha becado a más de 500.000 personas para realizar estudios, financia numerosos proyectos de apoyo a mujeres en riesgo de exclusión social, no testea animales, no desarrolla sus productos a través de productos de origen animal. En fin, es una empresa que hace las cosas distintas, tiene un salario ético dentro de la empresa. Vemos que es una empresa distinta si la comparamos a lo tradicional que uno está acostumbrado. Por otro lado, probablemente la conozcan, La Falleda, una empresa de productos lácteos catalana. La historia de la empresa es llamativa por varias razones. Primero, porque el fundador se llama Cristóbal Colón. Y ahí yo creo que ya partimos de algo bastante anecdótico. Y él es un psiquiatra que trabajaba en hospitales, el sector donde está enclavada la fábrica, La Garrocha, y se da cuenta que lo que necesitan las personas que tienen algún grado de enfermedad mental, más que un tratamiento médico o complementario al tratamiento médico, muchas veces necesitan trabajar. A través del trabajo, o una mejora de las enfermedades mentales que tenían. Y en distintas formas de dar trabajo a esta gente. En un principio creo que construían unas figuritas que después vendían, después confeccionaron ropa, me parece, hasta que da con esta empresa de productos lácteos, que es una empresa que hoy día puede competir de igual a igual con gigantes como Nestlé o Danone, que factura más de 20 millones al año, que da empleo a 300 personas, el 70% de las cuales tiene algún grado de dificultad o de enfermedad mental, producen más de 65 millones de yogures al año. Y es una empresa que además de dar trabajo a esta gente, les presta, tiene pisos asistidos, tiene servicios de terapia ocupacional, les desarrolla actividades de ocio, trata con respeto a sus animales, tiene una planta de compostaje para reducir emisiones, tiene un invernadero de más de 1 millón de árboles para compensar esas emisiones. Por lo tanto, vemos que es una empresa que también hace las cosas de forma distinta. Otra cosa que es llamativa de La Falleda, una vez nosotros hablamos con Cristóbal Colón y le preguntábamos, bueno, ¿por qué si esta empresa es tan buena no cruza frontera? ¿Por qué no está en toda España? Y él decía, bueno, yo lo que quería con esta empresa era ayudar a la gente que tenía algún grado de dificultad mental, y lo logré. Y no quiero salir de ahí, cumplir mi objetivo. Y me parece razonable. Nosotros en la Secretaría hicimos un ejercicio de intentar determinar de cuántas empresas hablamos cuando hablamos del cuarto sector. Es un ejercicio bastante complicado primero porque no hay un estudio anterior para compararse. Segundo, porque no hay registros nacionales o censos nacionales de este tipo de empresas. Y tercero, porque la variedad era difícil medirlo en distintos países donde las legislaciones son distintas, donde las culturas empresariales son distintas, en fin. Pero nos aventuramos y en 7 países de la región, que representan aproximadamente el 80% del PIB, por lo tanto es bastante representativo, determinamos que aproximadamente hay 170.000 de estas empresas, que dan trabajo a 10 millones de personas y que mueven alrededor del 6% del PIB. Uno dice, bueno, ¿y cómo me comparo? Bueno, hay algunas estimaciones que han hecho la Unión Europea, la Comisión y el gobierno de Australia, que son las más certeras, por así decir, y estamos cercanos a la media. Por lo tanto, nos hace sentido ese número al que llegamos. Y si uno ve el potencial que tienen estas empresas, un estudio que salió hace un par de años de un organismo de Naciones Unidas nos dice que solamente para Latinoamérica estas empresas podrían crear de cara al 2030, cuando tendremos que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, 24 millones de empleos y $1 trillón en negocio. Por lo tanto, vemos que son empresas que son social y medioambientalmente sostenibles, pero también son económicamente sostenibles. Y son empresas que nos van a ayudar a tener menos emisiones, menos contaminación, menos desigualdad, menos pobreza, en definitiva, un mejor mundo.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos más natura? ¿Por qué no tenemos más la fallida? Bueno, nuestro diagnóstico es que el problema no está tanto en la creación. Estas empresas, el ritmo de creación de este tipo de empresas es bastante similar al ritmo de creación de empresas tradicionales. El problema viene en las etapas posteriores, cuando estas empresas tienen que escalar y consolidarse. Como decía antes, me parece que no lo dije, pero estas empresas tienen, generalmente no sobrepasan el umbral de los 10 trabajadores y rara vez cruzan fronteras. Por eso el caso de Natura es tan paradigmático. ¿Cuál es el problema en definitiva? ¿Por qué no hay más Natura? ¿Por qué no hay más La Falleda? Bueno, nosotros lo que vemos es que falta un ecosistema apropiado. Decimos nosotros muchas veces que el problema no está en la semilla que se planta, sino en la maceta en la que se entierra esa semilla. Y aquí hay problemas no hay marcos regulatorios suficientes, no hay mecanismos de financiamiento, los incentivos tributarios no están bien puestos, faltan métricas y reportes, no hay canales de marketing y comunicación adecuados. En fin, el ecosistema es el que no permite que este tipo de empresas se desarrollen. Afortunadamente, en los últimos años nos hemos dado cuenta que tímidamente los gobiernos de la región han empezado a hacer cosas. Ahí yo destacaba antes lo que han hecho en Colombia en 2018 con esta ley de beneficio de interés colectivo, que todavía está un poco en rodaje, pero los resultados han sido bastante positivos según nos han comentado. Y también hemos visto que las inversiones en este tipo de empresas, hay un indicador que es las inversiones en fondos de ESG, que se llama en inglés, que es medio ambiente, social y de gobernanza, han aumentado considerablemente en los últimos 15 o 20 años. En síntesis, vemos que estas empresas son pocas respecto del total y que muchas veces estas empresas no logran romper con la barrera de lo local, pero que tímidamente van siendo más. Vemos algunos aportes de los países, vemos apetito de los países por tratar de impulsarlas, y lo más importante yo diría que vemos que hay una valoración positiva y de la ciudadanía, de los consumidores, que muchas veces no solamente acompañan el desarrollo y crecimiento de estas empresas, sino que exigen este tipo de empresas. Esa es un poco la explicación del cuarto sector, y era lo que nosotros tradicionalmente tenemos preparado. Hay algunos otros datos que por ahí se pueden comentar, pero a petición de Jaume intentamos conectar esto con la realidad actual. Entonces, bueno, esas son un par de cosas que estamos haciendo en la CEGIP. Estamos elaborando una taxonomía sobre cómo definir empresas del cuarto sector, generando conocimiento a través de los distintos estudios. Estamos estudiando los marcos regulatorios nacionales, fomentando el compromiso político. Para eso, la próxima cumbre iberoamericana que se desarrolla en Andorra, esperamos que tenga una declaración, un compromiso potente para fomentar este tipo de empresas. Hicimos el año pasado una campaña de concienciación a través de unos videos explicando o mostrando distintas empresas. De todo un poco hemos hecho. Pero lo que les decía es que intenté conectarlo con la realidad y digo, ¿con qué imagen parto de esta realidad? Bueno, me parece que estamos todos un poco como la persona ahí de la fotografía, un poco en una encrucijada. No sabemos muy bien en qué va a terminar todo esto que está pasando. Han habido muchas teorías de que si es el fin del capitalismo, si es el fin si va a aumentar el proteccionismo, qué va a pasar con China, con Estados Unidos, qué va a pasar si esto va a jugar a favor de los gobiernos autoritarios. Yo, la única certeza que tengo hoy día, la única certeza, es que vamos a estar mucho más obsesionados y vamos a estar mucho más preocupados de las pandemias de aquí a futuro. Lo mismo que pasó el 2001 después del atentado de las Torres Gemelas, en cuando el terrorismo fue una amenaza latente y que en muchos países se sufrió después. Hoy día me atrevo a decir que va a pasar un poco lo mismo. Vamos a tener mucho miedo de lo que venga de la ciencia, de la medicina, de estos virus. Es la única certeza que me atrevería a lanzar. Y un poco conectando hay gente que intenta comparar esta crisis con la crisis del 2008. Yo aquí voy a ser realista más que pesimista, y me parece que las dimensiones de la crisis actual
son mucho más profundas, por una razón, por varias razones, pero la principal es que la crisis del 2008, una crisis financiera, primero fue financiera, la que estamos viendo hoy día es una crisis de la economía real. Y segundo, fue una crisis financiera que nace en Estados Unidos y contagia a Europa, pero el resto del mundo no sufrió mayormente con esta crisis. Ahí vemos las tasas de crecimiento de China. China apenas bajó durante el 2008-2009, lo que también contribuyó a que los países que exportaban productos a China, la mayoría de ellos países exportadores de materias primas, pensando fundamentalmente en toda Latinoamérica, no se vieron tan afectados. Hoy día vemos algo muy distinto, hoy día vemos que el mundo está absolutamente paralizado. Entonces, esa comparación, el primer punto de partida de este análisis de la actualidad era despejando eso. Y lo segundo que me parece relevante es que han habido comparaciones con crisis anteriores, y yo plantearía las crisis anteriores como crisis que, por un lado, han dejado cicatrices y heridas muy profundas, pero en algunas oportunidades nos han dejado aprendizaje y enseñanza, y han salido cosas buenas de las crisis incluso. La imagen de arriba a la izquierda es de la gripe española de 1918, que se llama gripe española, pero en realidad el nombre no se debe a que nació en España, nació en Estados Unidos en realidad esa epidemia. Después que pasó esa crisis sanitaria, se crearon muchos sistemas de salud nacionales. Los gobiernos se dieron cuenta de la necesidad de tener sistemas robustos de salud. Por lo tanto, vemos que una crisis también es una oportunidad. La crisis de arriba de la derecha, de la Segunda Guerra Mundial, provocó el desarrollo del estado de bienestar en Europa. A partir de ahí, básicamente, nacen los estados de bienestar. La foto de abajo es del crack del 29 en Estados Unidos. Provocó la intervención profunda del Estado, esta teoría del keynesianismo. Por lo tanto, vemos que, si bien las crisis son oportunidades, o sea, son momentos terribles, al mismo tiempo son una oportunidad también. Y un poco revisando números sobre esta crisis y justificando por qué yo decía que iba a ser peor que la anterior. Bueno, este es el último informe que nos da el Fondo Monetario Internacional sobre proyecciones de crecimiento. Se espera que este año el mundo decrezca un 3%. La crisis del 2008-2009, el mundo no creció, el crecimiento fue cero. Básicamente el mundo desarrollado bajó un 4%, los países emergentes, China, India, crecieron a un promedio de un 4%, veíamos antes en China un 10%, y eso provocó que fuera un 0%. Hoy día vemos que el mundo completo va a caer. Y las proyecciones para Europa son peores que el promedio para el mundo. Se estima que Europa va a caer un 7,5%, y dentro de Europa se estima que España va a caer un 8%. Incluso la semana pasada había un reporte del Banco de España que decía que esa caída podía ser de hasta el 13%. Por lo tanto, por eso yo no quiero ser fatalista, pero para dejar en claro que probablemente veamos consecuencias peores que las que vimos en la crisis del 2008. Y también, lógicamente, si cae la economía, cae el empleo. Hoy día, para que se hagan una idea, según el último informe de la OIT, hay 2.700 personas en el mundo que tienen algún grado de afectación con la crisis, que no están trabajando o no están trabajando de forma normal, como probablemente muchos de nosotros que estamos trabajando desde casa. Eso significa que el 81% de la fuerza laboral del mundo está afectada por esta pandemia. Y lógicamente que el nivel de afectación es muy distinto en función de los distintos rubros. Ya antes de ir a los rubros, un dato que me parece interesante. Cuando comenzó la epidemia en marzo, sale un primer informe de la OIT que dice que esta pandemia podía provocar 25 millones de pérdidas de empleo a nivel mundial. Esto fue, creo que el 7 o el 8 de marzo. 25 millones en el mundo. La última actualización, que es de la semana pasada, dice que a la fecha ya se han perdido 30 millones de empleo y que probablemente perdamos entre 190 y 230 millones de empleo a nivel global. Comparando con la crisis del 2008, se perdieron aproximadamente 22 millones en esa crisis a nivel global. Por lo tanto, esta es 10 veces más fuerte en términos de pérdida de empleo. Y claramente hay una diferencia, no todos los sectores van a estar igualmente comprometidos. Aquellos sectores ligados a la hotelería, a la gastronomía, a la manufactura, la industria ligada a los bienes raíces, el mundo del retail, van a estar mucho más afectados. Esos son aproximadamente 1.300 millones de trabajadores en el mundo.
que tienen el riesgo más alto de perder el empleo. Y ahí destaqué algo que probablemente a ustedes les interesa, el rubro de las artes, el entretenimiento y la recreación, que emplea aproximadamente a 180 millones de personas en el mundo, el 5,4% de la población laboral global, y tiene un riesgo medio de perder el empleo. No es tan fatalista como lo que está abajo, pero sin duda es un rubro que se ha visto muy afectado. Y es evidente que el impacto que ha tenido esta crisis va a implicar impactos en todos los rubros, y cuando hablo de todos los rubros, el principal va a ser el turismo, fundamentalmente, un turismo que le aporta a España el 15% del PIB y que genera aproximadamente 3 millones de empleos, entre empleos directos e indirectos. Por lo tanto, el shock de la crisis en turismo y en otras áreas va a ser brutal. Estuve revisando algunos datos sobre turismo en Baleares y el año pasado entraron 15.000 millones de dólares a la isla, siendo el tercer destino más importante, el tercer destino a nivel de comunidad de ingresos por turismo, pero el primero en función de lo que ese ingreso representa en el PIB total de la comunidad. Y bueno, clarísima la relación que existe entre turismo y cultura, y es evidente que si se ve afectado el turismo, se va a ver afectada la cultura. Un sector que emplea aproximadamente 700.000 personas en España, mueve aproximadamente 40.000 millones del PIB y da trabajo al 3,6% de la población, y que ya había sufrido muchísimo con la crisis anterior, el gráfico de la derecha lo representa, y que había logrado lentamente ir saliendo de esa crisis. No fue fácil, no ha sido fácil, y de golpe se encuentra con esta situación. Algunas estimaciones indican que lo que llevamos a la fecha ya se han perdido 5.000 millones de euros, en el cierre de eventos musicales, de cines, teatros, museos, bibliotecas, casas de cultura, en fin. No les voy a contar a ustedes probablemente lo que han sufrido, pero me parecía importante destacar algunos datos. Ahora, viendo un poco la salida al final del túnel, yo creo que durante un buen tiempo el mundo no va a ser ni peor ni mejor. Yo diría que va a ser distinto. Y lógicamente que también se abren oportunidades. Creo que la posibilidad de transmitir todo lo que está pasando, de todas esas emociones que genera el confinamiento, va a permitir que esto se pueda leer, se pueda pintar, se pueda cantar, se pueda actuar. Entonces yo creo que para el mundo de las artes, de la cultura, va a haber mucho material para crear. Claro, probablemente me podrían responder, pero no vamos a tener a quién mostrarles. Bueno, puede ser que presencialmente durante un tiempo no, pero fijémonos en el gráfico que hay ahí, y vemos cómo las industrias de la entretención que tienen un componente digital fuerte, en lo que va del año han subido. Ese es un gráfico de la cotización en bolsa. Lo que está arriba es Netflix y Amazon, y lo que está abajo es Walt Disney, y la que está en rojo es Viacom, que es una industria de capital norteamericano y francés que organiza conciertos, tiene productoras de televisión, tiene canales de televisión. Vemos cómo ellos han ido hacia abajo, pero los que ocupan la tecnología, por así decir, han ido hacia arriba. Otro dato que me llamaba la atención, la lectura en tiempos de encierro ha aumentado un 63%, por lo tanto, si bien en general la cultura se ve afectada, yo creo que hay áreas que se ven menos afectadas, y hay oportunidades también para buscar negocios, oportunidades, formas de salir adelante. Ahora, la pregunta del millón probablemente, yo no soy economista, todo esto se me olvidó, bueno, Jaume lo dijo que soy abogado, pero bastante seguido vemos gráficos, entonces uno se acostumbra un poco. La pregunta del millón es, ¿cómo va a ser la salida de esta crisis? ¿Cuánto va a durar? Y hay distintas teorías sobre la salida. Algunos vaticinaban al principio que la salida sería en forma de V, o sea, que caeríamos muy fuerte y que nos recuperaríamos muy fuerte. Los más fatalistas decían que iba a ser en forma de L, caeríamos muy fuerte y que durante mucho tiempo nos mantendríamos abajo, por decirlo así. Yo tiendo más a pensar en una salida tipo, se parece un poco al signo de Nike, ¿eh? La salida va a ser paulatina, pero vamos a ir hacia arriba. Y por ejemplo, no va a ser a igual marcha probablemente. Yo creo que el turismo nacional, por ejemplo, se va a recuperar antes que el internacional.
Y ahí, relacionándolo con la calidad insular que tiene Baleares, yo creo que se va a dar una tremenda oportunidad porque si se logra, o sea, Baleares tiene, me explicaba el otro día, Jaume, tiene el aeropuerto y tiene 2 o 3 puertos de entrada. Si se logra controlar bien la entrada de turistas a través de esos lugares, haciendo chequeos exhaustivos y dándole garantía a la gente que venga, se puede vender como un lugar muy seguro, como un turismo seguro. Distinto es, por ejemplo, los países que tienen fronteras gigantescas, no sé, España con Portugal, tratar de contener el virus ahí es muy difícil. Yo creo que ustedes tienen mucho más fácil la contención y lo han demostrado, de hecho. Los números así lo demuestran. Y bueno, para ir finalizando un poco, eh, yo creo que vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad, a una nueva normalidad. Y yo quería destacar aquí un valor trascendental que yo creo que todos hemos visto, que es la solidaridad. Hoy día, quizás el acto más solidario que todos hemos realizado es que nos quedamos encerrados en casa, un acto individual para que lo colectivo pueda resurgir, para que todos estemos bien. Y eso me parece clave. Yo creo que ese sentimiento de solidaridad no podemos dejar que se vaya una vez que se vaya la epidemia. Tenemos que hacer que se quede ese sentimiento de solidaridad y tiene que traspasarse a la sociedad y, por supuesto, a la forma de hacer negocio. Y esto lo han entendido varios países, lo han entendido, ahí, por ejemplo, se ha creado una alianza europea para la recuperación verde. Ahora, muchas veces cuando hablamos de verde, uno tiende a pensar solamente en lo ambiental, pero yo tiendo a pensar de que, o estoy convencido de que lo verde no es solamente ligado al medio ambiente, es hacer las cosas de forma distinta. Y abajo hay una imagen del Green New Deal. Hay 13 países que han suscrito una carta a la Comisión Europea para pedirle que las cosas las hagamos de forma distinta, que la recuperación sea distinta. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta solidaridad fluya? Bueno, yo creo que la oportunidad que tenemos es a través de los planes de rescate y de ayuda que son gigantescos. En el caso español creo que es del 20%. Ahí hay una oportunidad gigantesca para pedirle a los gobiernos y para exigirle a los gobiernos que las ayudas, que los rescates estén condicionados. Y cuando digo condicionados es que no rescatemos a una empresa, a una industria de transporte si es que no se compromete a una transición. No rescatemos a una empresa si es que no si tiene solamente directivos hombres, si es que no se compromete a que al menos la mitad o que haya mujeres dentro del aparato directivo. Que no rescatemos empresas que tengan su domicilio en paraísos fiscales. Yo creo que esa condicionalidad es un elemento importante y que es una oportunidad un poco para promover este tipo de negocio más sustentable, más sostenible. Así es que yo creo que por delante tenemos una tremenda oportunidad y más que una tremenda oportunidad, yo diría que tenemos una tremenda responsabilidad y obligación de que la salida de esta crisis sea distinta a como veníamos hacia atrás. Así que nada, esa era la presentación y cualquier pregunta que tengan, encantado de responderla en la medida de lo posible. Muchas gracias, Luis, por esta magnífica presentación. Ha sido muy inspiradora. Tenemos algunas preguntas y la primera de ellas sería: nosotros en Menorca consideramos que por nuestra trayectoria diferencial, somos un terreno, utilizando tu símil, un terreno correctamente adobado para empezar a buscar nuevas maneras de funcionar, ¿verdad? Tenemos un tercer sector organizado a través del Fórum del Tercer Sector, que agrupa unas 50 ONGs. Tenemos el sector empresarial que acoge empresas desde pequeñas a medianas, alguna grande, los hoteleros también, con mucha responsabilidad social corporativa. Tenemos un sector público muy comprometido con los valores de la Reserva de la Biosfera y me gustaría saber, como paso previo a emprender nuevos entornos organizacionales que sean híbridos, cómo ponernos a trabajar juntos, cómo sentarnos en la misma mesa para empezar a trabajar juntos. Buena pregunta. Yo creo que
parte de la respuesta yo creo que está en la pregunta. El sentarse a trabajar juntos ya es un gran paso. Por lo tanto, cuando nos juntamos en una mesa, sector privado, sector público, el tercer sector, y si al final yo creo que un poco todos buscamos lo mismo, entonces logramos ponernos de acuerdo, yo creo que la clave está en sentarse, en hablar y en buscar salidas, pero es evidente que las salidas unilaterales no nos van a servir. Aquí tenemos que remar todos para el mismo lado. Y claro, nosotros ponemos un poco el hincapié un poco más en el sector privado porque es hacia donde apunta nuestro proyecto y además por la incidencia que tiene el sector privado, pero piensa tú que 2 de cada 3 pesos o dólares o euros, como quieran llamarle, que se requieren para cumplir con la Agenda 2030 deben necesariamente provenir del sector privado. Por eso nosotros estamos en ese ámbito. Pero claro, un sector privado no puede funcionar si es que no tiene un sector público que lo acompañe. Por lo tanto, yo creo que ahí la conversación, la convergencia entre distintos actores es clave. Segunda pregunta. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para impulsar este enfoque más solidario en nuestro día a día? Como ciudadanos muchas veces nos sentimos impotentes y, bueno, sigue un poco el hilo de la pregunta anterior. ¿De qué manera podemos convencer a todos los agentes de una comunidad que necesitamos dinámicas colaborativas y cada uno de nosotros qué puede hacer? Yo creo que el rol del ciudadano aquí es clave y en gran parte este movimiento de cambio que ha existido es por las demandas ciudadanas, por un ciudadano más comprometido, que busca productos distintos, que busca hacer las cosas de forma distinta. Por lo tanto, de hecho, en la respuesta anterior, me gustaría agregar ahora que también habría que incluir a la ciudadanía dentro de esa conversación. Es clave la mirada del ciudadano y ha sido fundamental para cambiar. ¿Qué podemos hacer? Intentar ser conscientes, no sé, hay muchas formas de contribuir desde los ciudadanos, a través de pequeños gestos. Al final, pequeñas acciones que uno va sumando logran un gran cambio. Por lo tanto, si uno puede aportar a través de un consumo distinto, a través no sé, el tema de reciclaje, por ejemplo, hay muchas líneas en donde uno pudiera ir aportando desde la óptica ciudadana a través de actos muy pequeños, pero que al final, si uno los suma en el agregado, tienen un impacto muy profundo. Otra cuestión es el hecho de tener esta nueva visión del cuarto sector, ¿qué aplicaciones puede tener directamente en el sector cultural? No soy un experto en cultura, probablemente aquí hay no sé cuánta gente conectada, pero si hay, creo que hay 25, yo soy la número 25 en Sapiencia de Cultura probablemente, pero la cultura tiene un rol clave. De hecho, para que te hagas una idea, una de las razones, bueno, la Secretaría General Iberoamericana se forma por por la convergencia cultural que hay entre los países del ámbito iberoamericano. Allá de las diferencias idiomáticas, nosotros tenemos países de habla portuguesa, países de habla hispana o castellana, hay todo un acervo cultural que nos une. Por lo tanto, sobre todo nosotros lo vemos en el día a día, la importancia de la cultura, y como decía también, tratar para mirar el futuro con un poco de optimismo. Yo creo que se van a abrir muchas oportunidades para ir contando, narrando lo que va pasando. Yo creo que eso a una persona que tiene sensibilidad artística, cultural, va a ser una tremenda oportunidad. Pero la respuesta es que la cultura es clave. Cualquier sociedad sin cultura, sin historia, no puede optar a un futuro mejor. Uh-huh. Muchas gracias. Una cuarta pregunta. Nos plantean, para hacer esta vuelta hacia lo eco, hacia lo social, ¿quién tiene que llevar la voz cantante? ¿La parte pública, regulando, la parte privada con su emprendiduría o la parte asociativa con sus valores propiamente ciudadanos? Yo creo que es una mezcla y claro, hay industrias a lo mejor o hay sectores que es más difícil que cambien por vocación.
y ahí van a requerir un acompañamiento más fuerte del sector público, que los vaya guiando como ese padre que lleva al niño en la calle, por así decirlo. Pero vemos otras industrias o vemos otros actores que por sí solos se van dando cuenta, muchas veces por compromiso y muchas veces eh, por una, también hay veces que lo ven como por una búsqueda del objetivo económico, pero vale igual cambiar, pero otras veces por convicción. Entonces, yo creo que esa batuta, uno va a depender un poco del ámbito del que estemos hablando, pero de todas formas yo creo que al final, caminando todos juntos, vamos a llegar seguramente más lejos que si uno agarra la batuta. Nosotros muchas veces decimos que esto del cuarto sector, dejamos de lado un poco los egos y buscamos ser como un gran paraguas que nos proteja a todos, porque de repente viene gente del mundo del comercio justo y quieren, no quieren salir de un poco de ese ámbito y la certificación de comercio justo, no quieren que los toquen. La gente del mundo de la empresa B también tienen ahí, tienen una certificación, no quieren ponerse bajo algo más grande. Nosotros lo que decimos a través de este proyecto es que si nos juntamos todos bajo un gran paraguas, seguramente vamos a poder avanzar mucho más rápido y más lejos. Muchas gracias. Otra pregunta acerca de la próxima cumbre iberoamericana que se celebra en Andorra, si no me equivoco. Sí. Ahora hay algunos webinars que están hablando de poner la cultura en los primeros puntos de las agendas. ¿Hay alguna posibilidad en esta cumbre que la cultura esté agendada? Yo creo que de alguna u otra forma la cultura siempre participa en las cumbres, eso es lo primero. Lo segundo, con toda la contingencia de la crisis, siempre tienen un lema estas cumbres, y en este caso, para este año era innovación para el desarrollo. Ya tenemos claro que ese no va a ser el lema y probablemente va a ser un lema más enfocado en la crisis económica y sanitaria. Estamos viendo si es que la cumbre se va a realizar o no, si es que se va a realizar de forma presencial o virtual. Todavía no sabemos muy bien qué va a pasar. Tampoco me compete a mí definir eso, solo definen los presidentes, los países, nuestra manera. Hablando y tratando de general. Pero siempre hay oportunidades o siempre está presente la cultura en estos ámbitos. Y otra cosa, nuestra organización tiene un departamento de cooperación, del cual depende un departamento de cultura, y seguramente han escuchado en los programas de Iberescena, Iberoorquestas, hay una serie de iniciativas que los invito a realizar, porque a lo mejor hay algo ahí que les puede interesar. Se da mucho el intercambio cultural entre distintos países, por lo tanto hay varias iniciativas que vale la pena revisar. No las conozco de memoria porque no es de mi área, pero sé que hacemos muchas cosas relacionadas con la cultura. Otra cuestión, en el Estado español, las dinámicas de cuarto sector, podríamos decir que hay algunos territorios, algunas comunidades que han sido pioneras en este nuevo entorno organizacional. ¿Y qué resultados han obtenido en el Estado español? Los pioneros en esto es el País Vasco. La Agencia de Innovación Vasca, Innovask, fue la primera que publicó un artículo bastante grande sobre cuarto sector. De ahí se han sumado otras comunidades. En Zaragoza también son bastante potentes, con el apoyo de Raúl Oliván, que entiendo que lo conoce muy bien, Jaume. Sí. Y el año pasado, la persona que dirigía antes este proyecto, hoy día trabaja en el gobierno, estamos intentando hacer algo en conjunto, impulsando. La contingencia nos ayuda mucho, pero esperamos en las próximas semanas poder tener ahí alguna conversación. Y el año pasado el gobierno sacó una especie de declaración, no recuerdo bien el nombre, pero dentro de era la iniciativa o el proyecto, el programa sobre economía circular y sostenibilidad, algo así se llama. Y dentro de eso había una cápite sobre cuarto sector para promoverlo, que lo hicieron en conjunto con la gente del Pacto Global de las Naciones Unidas, tengo entendido. Muy bien. Y la última pregunta, hay alguna cuestión más, pero bueno, como hemos dicho al principio, intentaremos atenderlas en los próximos días. ¿De qué manera... perdón, un segundito.
¿De qué manera, en el caso de Menorca, el hecho de tener diversas declaraciones UNESCO, como Menorca Reserva de la Biosfera, 2 declaraciones de Patrimonio Cultural Inmaterial, como Piedra en Seco, Dieta Mediterránea, luego, sin ser UNESCO, tenemos destinaciones Starlight o en gastronomía, Menorca Región Europea de Gastronomía 2022, cómo de alguna manera podemos utilizar estas declaraciones patrimoniales de valoración de un territorio y de una comunidad para impulsar esta nueva manera de funcionar todos juntos por un objetivo en común de reflote de nuestra comunidad. ¿Pueden servir estas declaraciones? Yo creo que sin duda sirven, esas son certificaciones de organismos internacionales que nos dicen el gran atractivo cultural que tiene la isla. Lamentablemente no la conozco, espero conocerla en algún momento, pero lógicamente que yo creo que sirven. Ahora, ¿cómo conectamos eso con el cuarto sector? Tendría que pensarlo más tiempo, no le veo la conexión inmediata, pero sin duda cualquier tipo de aporte, de valoración, de certificación, venga de quien venga, es un aporte para salir a promover un lugar, sin duda. Claro, en cualquier caso, estas declaraciones siempre tienen una dimensión de las comunidades, ¿no? Implican, o sea, las impulsan la parte pública, pero siempre las buenas prácticas tienen que provenir también de las comunidades y bueno, y tienen repercusiones también en la economía. Muchísimas gracias. Para acabar, siempre nos gusta que nuestro invitado nos envíe un mensaje positivo tan importante en estos días de confusión, de tanta toxicidad exterior, de tanta preocupación por tantas personas que han fallecido, tanta solidaridad también hacia las personas sanitarias y no sanitarias que están arriesgándose en primera línea. ¿Qué mensaje positivo y esperanzador podíamos dejar para terminar esta sesión? Me quedaría justamente con la imagen que está ahí de fondo, un poco de, probablemente esa vuelva a ser la nueva normalidad, ¿no? De que nos vamos a poder estrechar las manos, pero con esto que nos separa un poco de por medio, pero seguimos estando muy cerca. Me gustaría volver a repetir el valor de la solidaridad. O sea, los actos que hemos visto son de una belleza brutal y yo creo que no podemos dejar que se vaya la epidemia y que se vaya esa solidaridad. Se tiene que quedar y tenemos que contribuir todos a que eso pase, a que se quede. Y ese sería mi mensaje, de que no dejemos que se vaya la solidaridad. La solidaridad que hemos visto, como tú decías, en la primera línea, de la gente aquí en mi edificio. Hay una persona que dejó otro día un cartelito, es persona mayor y necesita que le haga la compra, se la hago. Ese tipo de actos no podemos dejar que se vayan. Entonces, ese sería mi mensaje de esperanza y de acción también. Ahora vais a escuchar de fondo los aplausos de las 8, se oyen muy fuertes realmente. Muchísimas gracias, Luis, y a las personas e instituciones que han hecho posible esta sesión. En los próximos días publicaremos la sesión en YouTube. También, entre Luis y yo, atenderemos a las cuestiones que hayan podido quedar pendientes y os emplazamos a, sin duda, hoy con más ímpetu se escucha, ¿no? Os emplazamos a la próxima sesión virtual y o presencial sobre gestión cultural. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto y adelante con la cultura. Gracias.